Entonces, doy la palabra al doctor Omar Socha para que nos dé una presentación sobre un fragmento de las revistas decimonónicas, ¿no? del segundo tercio, ¿no? De la historia del país. Entonces, así que, Omar, te doy la palabra. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la organización de esta mesa. Buenas tardes a todos, a todas. Como dijo Oscar, yo voy a hacer una exposición breve acerca de una investigación que hice ya el año 2024, la presenté como tesis doctoral en la Universidad de Quito. Entonces, mi investigación se llamaba Volver a los 19, estudio de las revistas literarias en Bolivia, 1852-1898. Entonces, voy a exponer algunos aspectos que he trabajado en esa tesis, ¿no? Lo primero que quiero decir es que yo he sido muy interesado en revistas literarias desde hace mucho tiempo. He sido también autor, colaborador, partícipe de varias revistas. Es un tema que me ha interesado mucho. Para retomar unas palabras de Carlos Medinaceli, he sido picado por el diablillo de las revistas, ¿no? Igual que muchos, igual que Oscar y Víctor también, seguramente, ¿no? Esta investigación pertenece al ámbito de la historia literaria cultural. Me parece que es muy importante complejizar las historias de la literatura y sobre todo las que se refieren al siglo XIX, porque estas historias de la literatura lo que han hecho sobre todo ha sido trabajar con el canon libresco, ¿no? Es decir, han trabajado fundamentalmente con libros, con novelas, con cuentos. Entonces, me parece que sobre todo en el siglo XIX vale la pena complejizar esta historia con estas hojas volantes, como se las llamaba, o con estas revistas que son un material mucho más difícil porque su archivo es más complejo, porque su recuperación es más compleja. Entonces me parece que es importante trabajar con estos materiales para complementar, para poder hacer una alternativa, ¿no?, a las historias que se han ido trabajando. Podríamos decir que las revistas literarias del siglo XIX tienen como antecedentes los libelos y pasquines, o lo que se llamaban hojas volantes, y que circulaban desde el siglo XVIII en lo que era Charcas, antes de la fundación inclusive de la República, ¿no? Estos libelos eran hojas que se pegaban en las paredes o que circulaban, pasquines que eran un tanto conspiradores, críticos, y entonces las revistas tienen ese antecedente, ¿no? Las revistas fueron apareciendo desde el inicio de la República, desde muy temprano. No nos olvidemos que existía ya periódicos, ¿no?, en Bolivia, y entonces las revistas fueron como algunas secciones de los periódicos inicialmente, ¿no? Se llamaba sección miscelánea, sección variedades o sección revista inclusive, y de ahí se fueron desprendiendo las revistas de los periódicos, ¿no? Yo, en el trabajo que les mencionaba, tengo un breve capítulo que se llama Revistas disfrazadas de periódicos y periódicos disfrazados de revista, porque no había una diferenciación tan clara como luego aparece en el siglo XX, ¿no? La revista y el periódico se confundían. Incluso había algunas revistas que se llamaban periódicos y algunos periódicos que se llamaban revistas. Entonces, esa indiferenciación es interesante, ¿no? Y bueno, las características de estas revistas literarias es que tenían unos prospectos de presentación, ¿no? Lo que nosotros ahora llamamos en una revista contemporánea la editorial,
eran los famosos prospectos, es decir, la presentación, las motivaciones, por qué los escritores estaban planteando realizar esas revistas, ¿no? Entonces, esa es una característica importante. Y después, bueno, tenían muchas secciones, ¿no? La sección miscelánea, la sección poesía, tenían también algunas revistas, la sección de álbumes, había artículos también que escribían los escritores de diversos temas, ¿no? Eran revistas variadas. Ahí ustedes tienen en la diapositiva la imagen de la portada de la que es considerada la primera revista en Bolivia, que se llama la Revista de Cochabamba, que es de 1852. Es la primera que se separa realmente del periódico y se llama a sí misma revista, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, Revista de Cochabamba, 1852. Aquí había diversos tipos de artículos que ya hablaban, por ejemplo, de tomar en cuenta la Amazonía boliviana, había artículos sobre economía, había también traducciones, había poesía. Era realmente una revista que incluía muchos aspectos, ¿no? Bueno, uno de los temas que me interesó trabajar en la investigación es lo que llamé la angustia, ¿no? Esta angustia cívica era obviamente característica de lo que pasaba en el siglo XIX en la literatura, ¿no? La idea acá en estas diapositivas planteo, se trata de nombrar, de crear un lenguaje, se inicia un nacionalismo literario, ¿no? Enrique Finot, en su Historia de la Literatura Boliviana, dice algo que es bien interesante. Dice, el nacionalismo literario en Bolivia nació antes que el nacionalismo político, y eso tiene un sentido porque lo que hacían estas revistas en su contenido era preguntarse por si existía una literatura boliviana. Ese nacionalismo literario, entre comillas, era el que circulaba como pregunta, y muchos de los escritores allí escribían textos preguntándose si realmente existía, o comparando la literatura boliviana naciente con lo que pasaba en otros países, ¿no? Más o menos la idea era una literatura boliviana, una literatura nacional es propia de los grandes países, ¿no? Entonces se hablaba de las literaturas europeas, de literaturas también vecinas, etcétera, y había entonces que inventar una literatura boliviana. Ese era el planteamiento que se hacían en estas revistas, ¿no? Bueno, también, como ustedes ven acá en la diapositiva, esta es una imagen muy interesante de una revista que se llamaba El Cosmopolita Ilustrado. Lindo nombre, El Cosmopolita Ilustrado, que sale en 1888 a 1889 en Santa Cruz. Y entonces habían este tipo de imágenes, ¿no? Eran representaciones, en este caso de Simón Bolívar, ¿no? Se acude a los libertadores. Acá en esta representación es muy interesante porque Simón Bolívar está plantado, si ustedes quieren, está apoyando sobre Bolivia, ¿no? Y están los demás países. Hay otras representaciones también de Bolivia, como la hija predilecta de Simón Bolívar, Antonio José de Sucre. Eso era una de las características de estas revistas, lo que yo llamo versificaciones e imágenes laudatorias, ¿no? Había mucho de eso. Lo que se hacía era exaltar mucho este término que es tan interesante, que es la patria, ¿no? La patria, todavía no estaba el concepto de nación instituido, establecido, entonces se hablaba mucho de patria en relación a esas rememoraciones de la liberación, de la libertad, ¿no? Y lo que yo decía, la invención de la literatura nacional, de la que les he hablado hace un ratito, y eso estaba, por ejemplo, en la revista La Aurora Literaria, que es una revista en Sucre, de 1862 a 1864, y que su creador, fundador, se preguntaba mucho por eso. Él planteaba que los escritores tenían el deber de escribir, de fundar, de inventar la literatura nacional. Bueno, otro de los aspectos importantes que aparecen en algunas de las revistas, ya les decía, esta diferenciación entre patria, país, nación, pero también se hablaba de una prensa patria, ¿no? De la intención de construir un pensamiento boliviano. Eso, por ejemplo, surge con mucha fuerza
en la que para mí es la revista más importante del siglo XIX en Bolivia, que se llama la Revista de Bolivia. La Revista de Bolivia me parece que es un antecedente a lo que ya en el siglo XX se va trabajando como pensamiento boliviano, ¿no? Como esta idea de dar lugar a un pensamiento que exprese lo que es Bolivia, y entonces ahí se habla de reinvención, se habla de ciencia, se habla del deber de la juventud, por ejemplo, y eso está circulando en esta revista de Bolivia de 1898, que es de Sucre, que tuvo muchísimos números, que tenía además corresponsales en varios lugares de Bolivia, que tenía muchos colaboradores, no solamente de Sucre. Bueno, es una revista maravillosa que realmente vale la pena leer, trabajar, ¿no? Remirar. Esta revista yo la encontré en el repositorio en la Biblioteca Nacional de Sucre, ¿no? Bueno, hay un tema que me ha interesado porque estos asuntos se han trabajado mucho en el siglo XIX boliviano, ¿no? Algunos de forma burlesca decían el siglo XIX boliviano es muy gemebundo, ¿no? Medio lloriqueón e imitativo, ¿no? Se imita a lo que se hacía en España, en Francia en esos momentos, etc. Pero hay dos aspectos que a mí me han interesado y que he llamado en este trabajo que he realizado, que se llama Humores y Amores de la Nación. Entonces, en estas revistas también circulaba mucho humor, y eso es algo que se ha visualizado poco en el siglo XIX, ¿no? Muchos historiadores de la literatura en Bolivia han dicho que el humor nace en el siglo XX, y además muy entrado el siglo XX en Bolivia, y no es así. En las revistas literarias del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, ya existía mucho humor, ¿no? Podríamos pensar el humor no solamente algo que tenga que ver con hacer reír, sino lo que dice esta diapositiva, ¿no? Violentar las reglas, una posibilidad transgresiva, y era un humor muy crítico, ¿no? Entonces, yo tengo como ejemplo esta revista que se llama El Diablo, que le gusta mucho a Oscar. Esta portada es espectacular, ¿no? El Diablo dice: yo vengo desde el infierno y traigo afilado el cuerno, animales y diablos, ¿no? Entonces era una revista de mucho humor político. Acá en la portada ustedes pueden ver algunos personajes que son reconocibles en la época, diputados, políticos sobre todo. Entonces era un humor muy crítico, ácido, ¿no? Y tremendamente cuestionador, ¿no? Entonces eso me parece que es importante. Lo que podríamos decir, lo que Virginia Young denomina la otra prensa, es el momento en el que nacen también las revistas de Aracitas, esa segunda mitad del siglo XIX. No se olviden ustedes, las revistas de Aracitas eran realmente críticas. Incluso algunos escritores, personajes de la época, tuvieron que escapar del país por lo que escribían, ¿no? Porque eran realmente textos muy provocadores, eran muy incómodos políticamente, ¿no? Entonces eso era lo que aparecía. Ahí pongo una GGG, porque era el seudónimo de uno de los que escribía ahí, Gonzalo González de la Gonzalera, y que sus textos realmente eran muy, muy humorísticos, pero muy críticos también, ¿no? Aquí pongo como ejemplo una revista de Sucre que se llama El Cosmorama, y que tenía esta premisa. Fíjense qué interesante lo que decían: el arte de morigerear, con la crítica y la risa el pueblo se moraliza. Esa era su consigna, y eso era lo que hacían, ¿no? Entonces por esas páginas circulaba, como les digo, mucho humor, ¿no? Santiago Vaca Guzmán, que hace un texto sobre literatura en el siglo XIX, habla de en vez de la gemebunda musa, ¿no? Y me parece una imagen bien interesante, porque es realmente la otra cara, ¿no? De lo gemebundo, de lo triste, de lo lloriqueón, de lo romántico. El siglo XIX era el romanticismo en Bolivia, pero estos gestos de humor hacen un contrapunto, ¿no? Entonces, bueno, aquí menciono también unos textos. Era justo la época, imagínense, 1862, 1860, por esos años,
había una sección en el Cosmorama que se llamaba las Melgarejeadas, y eran textos muy irónicos y obviamente en contra de Melgarejo, ¿no? Bueno, me apuro. Otro de los asuntos interesantes en estas revistas es que ya empiezan a aparecer textos sobre las mujeres, ¿no? Pero más allá de sus roles de educación, de maternidad. Hay una revista que hacía Carolina Freire de Jaines, que era la mamá de Ricardo Jaines Freire, y que se llama El Álbum, ¿no? De Sucre. Y en esa revista empiezan a aparecer textos de un primer feminismo boliviano, podríamos decir, sobre la posibilidad de estudio de la mujer, sobre lo que es el rol de la mujer, etc. Pero también a partir de la figura de la coqueta, ¿no? La famosa coquetería. Hay muchas revistas que se llaman La Coqueta o La Coquetería, o hay muchos textos que hablan de esta figura que transgrede esos roles femeninos a los que estaban llamadas las mujeres, ¿no? El rol siempre familiar, maternal. Se decía que las mujeres eran parte de la sociedad, eran un elemento importante de la sociedad, y que si se quedaban sin estudios, hacían que esa sociedad sea una sociedad retrógrada, y por eso hablaban de la educación de la mujer, por ejemplo, ¿no? Había muchos textos que daban noticia de la formación de la mujer en otros ámbitos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, rápidamente, unas conclusiones. Estas hojas volantes son parte de la vida intelectual y de la historia literaria, ¿no? Sin duda, me parece que estas revistas, estas hojas volantes, estos textos sueltos que no siempre están completos en sus colecciones, tienen que ser integradas a las historias de la literatura boliviana, ¿no? Son parte importante de la vida intelectual y de la historia de este país, ¿no? Es un objeto de estudio que ha sido pasado por alto, pero es digno de estudio, y por eso estoy tan feliz de estar acá junto a Oscar, Víctor, que son también quienes han sido picados por el diablillo de las revistas para poder estudiar estos objetos que tienen que ser cada vez menos raros, ¿no? Hay muchas perspectivas, trabajos por hacer, por ejemplo, hacer un archivo digital, ¿no? Esa es una de las cosas que sería muy lindo, tener estas revistas en digital, de acceso para investigadores. Como les digo, yo he encontrado esto en varios repositorios, en Sucre, aquí en La Paz, en la Universidad Mayor de San Andrés, hay varias de estas revistas, como la que aparece aquí en la portada, por ejemplo, que se llama El Arpa, una revista de música maravillosa de esa época. Pero bueno, entonces hay esa tarea pendiente, ¿no? Oscar ya está iniciando cierta digitalización. A mí me interesa también eso, el proyecto. Se puede hacer muchos estudios acerca de temáticas que aparecen en estas revistas, por ejemplo, las disputas locales, la aparición de lo indígena, completar trayectorias intelectuales. Bueno, me parece que realmente es una tarea muy importante que tenemos y que da para mucho, ¿no? Y quiero cerrar con una frase de Blanca Vitute que es muy importante en relación a este tema y que dice: el pasado será siempre imprevisible. Es una forma de vincular el pasado con el futuro, porque el futuro también tiene que ver con este tipo de publicaciones que pertenecen al siglo XIX. Bueno, yo paro ahí y le paso la palabra a Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Omar. Para todas las personas que quisieran ahondar un poco más sobre los escritos o lo que habló Omar, está en su tesis doctoral. Pueden buscarlo igual con la historia de las revistas decimonónicas, ¿no? Que está ahí en la web para ver toda esa trayectoria sobre las revistas y su discurso, ¿no? Bien, ahora va a ser mi turno. Yo voy a hablar básicamente de algunas dos revistas singulares que no han sido muy estudiadas en inicios del siglo XX, es decir, en la segunda década.
Básicamente, en el transcurso de esta investigación, y básicamente yo estudio mucho las revistas desde el inicio del 900, es decir, revistas básicamente paseñas que perduraron después de la Revolución Federal. Tuve una confrontación muy interesante a partir de dos revistas muy diferentes en cuanto al discurso de lo que entendían como cultura y concepto de progreso y modernización. Entonces yo agarro acá dos revistas, una que es de Sucre, la revista Claridad de 1921, y hago con una confrontación, diferenciación y comparación con la revista Argos de Oruro. Tomo estas dos revistas con el mismo hecho de que se ha hecho mucho estudio en revistas tanto paseñas y sucrenses, pero muy poco se han dado las revistas germinativas en otros departamentos, ¿no? El caso de Santa Cruz, que como hemos visto en el Cosmopolita Ilustrado, ¿no? O en el caso de Potosí igual, ¿no? Que muy pocas veces, más allá de Gesta Bárbara, no hubo una gran efluvio de revistas que han sido tomadas en cuenta para una investigación, ¿no? Entonces, primeramente pongo en el contexto, ¿no? El sistema del nuevo orden republicano, ¿no? Sabemos bien que el 12 de julio cae el régimen liberal en el gobierno a partir de un golpe de Estado o de la gloriosa revolución, como le llaman los republicanos, a partir de la cabeza de Ortiz Saavedra, ¿no? Maneja todo, y ahí es donde surge una planadora liberal, o sea, contra todo aquel fanático liberal, diputado, científico, literato, los mandan al exilio, los botan de sus trabajos, ¿no? Una fuerte represalia entre ese sistema. Entonces un poquito estábamos hablando del segundo periodo, donde inicia la inclusión, incluso la inclusión obrera, universitaria, la formación de sindicatos, el discurso que se manejaba, ¿no? Aunque muchas veces historiadores han dicho que básicamente el Partido Republicano fue un partido disidente que también tenía las mismas características del Partido Liberal, ¿no? Entonces, había diarios opositores, la prensa política siempre ahí peleaba con todo, el caso de la capital en Sucre, la prensa en Oruro, ¿no? Los clásicos empastelamientos, que básicamente era la destrucción física de las imprentas, le decían empastelar, y básicamente eran malhechores a medianoche o en la madrugada donde destruían todo este sistema tipográfico de ciertos periódicos, ¿no? La otra parte, en el otro sentido también había el refugio intelectual, ¿no? El debate ya no se traslada a la prensa por el miedo a la censura, a la persecución política, sino se crean las revistas con seudónimos. El caso más interesante, que justamente el año pasado con Omar en la mesa directamente de revistas en el AEB, hablamos de Adolfo Otero, ¿no? Los seudónimos están muy enmarcados, y con Adolfo Otero fue uno de los ejemplos más clásicos donde no solamente era un seudónimo, sino eran más de 5, más de 7, y eso es un estudio muy pormenorizado porque no sabemos cuál serían los seudónimos y de a qué autores pertenecen, ¿no? Entonces, el diarismo, la literatura y ciencia se convierten en actos de existencia y progreso, pero con pensamientos disímiles de acuerdo al lugar geográfico donde está iniciando la revista, ¿no? Entonces tenemos el caso de mi parte de estudio, tenemos que Sucre, la capital tradicional, aristocrática, preserva el arte y la belleza decimonónica, el legado histórico de lo que era Charcas y la belleza lírica en cuanto a la música, el arte pictórico y demás, ¿no? Entonces, Sucre tenía esa tendencia, sigue manteniendo esa tendencia, ese perfilado, es una élite intelectual republicana, la fachada de toda esta élite, ¿no? Que Omar nos ha comentado que la tesis que él hace es de casi el 80% de revistas son sucrenses, ¿no? Y los demás son ya de La Paz, ¿no? Que emerge después de 900 y demás. Pero por otra parte tengo el lado de Oruro, ¿no? Oruro tuvo grandes escritores en esa época de 900, grandes jóvenes, universitarios, estudiantes, y estamos hablando de la densidad demográfica que era más o menos de 20.000 a 40.000 habitantes, era sede básicamente minera. Oruro era la élite comercial e industrial de ese momento, era más conocido, más que La Paz, más que otros departamentos del país, era el centro hegemónico de todo lo que se refería a industria minera, ¿no? Y en ese sentido la modernización en cuanto a su desarrollo ferroviario y demás se empezó a evolucionar, ¿no? El centro ferroviario neurálgico y la vanguardia obrera con la creación de sindicatos. Entonces voy a empezar primero con Claridad. Claridad tiene un origen muy singular. El primer número salió en junio de 1921 y la entidad que auspiciaba esto era la Sociedad Filarmónica, fundada en 1883. Estamos hablando que después de mucho tiempo se daba a conocer las actividades culturales para un público más amplio, y es lo que llama Salvador Somero Pitari el triángulo del conocimiento del proyecto liberal: los libreros, los autores y los lectores. Entonces esta tríada se
los puentes de unión eran las revistas, más allá de los proyectos partidarios y politizados, ¿no? En cierta manera, tanto de oposición como de gobierno. El director fue Ignacio Prudencio Bustillos. Para los que no lo conocen, él tuvo una carrera muy brillante, muy exitosa, pero lamentablemente falleció a una edad muy temprana y nos ha dejado como una ausencia, como decía Carlos Medina Celi, una fractura en el pensamiento renovador, ¿no? Y él lo pone en la lista de los escritores que fallecieron temprano, en su famoso artículo Chao Pipuncha de Picutayarca, ¿no? A mediodía amaneció. Entre los colaboradores clave estaba Ricardo Mujía, un poeta romántico de la época decimonónica, y también nuevos talentos como Adolfo Costa Rubens, ¿no? Talentos que emergían tanto de la juventud y se mixturaban con el pensamiento romántico, esteticista de aquellos poetas vanguardistas, ¿no? Lectores, declamadores, de ese Sucre colonial, de ese Sucre aristocrático. Y la misión, esta lo saqué básicamente de las revistas, ¿no? En su segunda página, era despertar aptitudes dormidas y fundir en uno solo el ideal artístico y el ideal moral. Entonces tenemos en cuenta que para ese tiempo la sociedad ya estaba vanguardizando, o sea, había una vanguardia obrera, sindicalista, pero todavía en Sucre mantenía esa hegemonía aristocrática de la cultura solo para ciertos sectores localizados, ¿no? Y aquí básicamente el arte como agente de moralización, ¿no? No nos olvidemos que en Sucre un sistema conservador se seguía manteniendo vivo, había esos resabios de las antiguas peleas contra los liberales, la masonería, la ciencia positivista y demás, ¿no? El propósito supremo era que la élite de Sucre veía la cultura no como un entretenimiento, sino como una herramienta para refinar el espíritu contra como las desdichas anárquicas. En el caso anárquicas lo pongo en el contexto socialista de las vanguardias obreras, ¿no? En el caso de Verdecio, que fue el director de la Filarmónica, y tanto también su pupilo y también admirador Ignacio Prudencio Bustillo, creían que el arte puro alejaba al humano de las aberraciones de los sentidos y vicios mundanos. Entonces podemos ver que la revista mantenía esa hegemonía ya en la segunda década, donde ya en otras sociedades, en otros países ya estaba con otros sistemas estructurados sobre qué era el vanguardismo artístico, ¿no? Pero Sucre, en el caso de las revistas, mantiene ese perfil, ¿no? Entonces aquí está el simbolismo clásico, incluso esta es una portada del primer número, en su lado derecho pueden ver, donde iba Luis Groc, que lamentablemente es un artista, un diseñador muy olvidado en nuestro medio actualmente. Él siempre hacía las portadas de los primeros 20 números, ¿no? Aquí vemos un hombre desnudo desviando la luz, el discurso incluso espiritual o estilístico de cada portada determinaba ese esteticismo, ¿no? Y aquí se presenta la humanidad, el solecimiento a la humanidad, iluminando la cultura clásica con las figuras muy detalladas del cuerpo humano. En el otro lado tenemos Argos, y Argos es una revista que uno de sus descendientes, de Ramiro Condarco, el licenciado Ramiro Duchen Condarco, hizo un artículo, creo que es el único que ahondó un poco más sobre la función pedagógica, progresista y moralizante en Oruro, que era a partir de su tío abuelo Enrique Condarco, ¿no? Enrique Condarco fue el tío de Ramiro Condarco, ¿no? El historiador y abogado. Entonces se creó en junio de 1923. El redactor en jefe era un poeta que era Manuel Nerval, y el director artístico fue un joven Pablo Tuzzi Jurado, que muchos ya lo han debido conocer en estudios indigenistas, con relación con el sistema de los rompecabezas o la geopolítica del conocimiento con el sur del Perú, ¿no? La misión básicamente era abordar el bienestar actual de la patria, un poquito más del nacionalismo en la revista, y el futuro engrandecimiento de la misma apartándose del nihilismo, ¿no? Entonces hay una especie de sistema un poco desprendido con relación a lo que en las revistas ya se denunciaba, ¿no? Entonces esta es una portada, igual básicamente el primer número. Vemos que el discurso de la imagen cuenta mucho para ver el concepto de la revista. Aquí, a diferencia de los dibujos refinados de Sucre, Argos utilizó silografías de román latino, en este caso Pablo Tuzzi, y trazó ásperos, agresivos y directos. Eran trazos muy ásperos, no eran muy estilizados, ¿no? En cuanto al pensamiento moderno, la ilusión de Rodin, en este caso el primer número, que simboliza una intelectualidad anclada en el cuerpo humano, el esfuerzo físico y el presente material, alejándose del nihilismo etéreo, ¿no? Y la independencia total, que fue la dirección anunciada, no aceptamos los seudónimos, nos agrandan las campañas letales, aquellas que se hacen de frente. Ellos no aceptaban los seudónimos que, como anteriormente hemos visto,
muchas revistas para impedir estos combates de ostracismo con los nuevos escritores utilizaban seudónimos, pero en el caso de Argos era casi imposible y todos tienen nombre completo en sus números. Entonces hago una diferencia muy estilística entre Claridad y Argos, un poquito más diferente entre el motor económico. Básicamente el legado fue la agricultura y el legado administrativo, la inversión, la autoinversión entre cada uno. En Argos fue el lugar geográfico, fue el auge de la minería del estaño, fue Cáliz, ¿no? Y ellos han incluido en ese sentido la revista en la segunda década del 20, ¿no? El liderazgo fue básicamente por dos jóvenes, en el caso de Prudencio, escritor intelectual, falleció tempranamente, y Enrique Condarco, que era médico y también científico, ¿no? Él tiene una carrera excepcionalmente muy bella. Ante las mayeras de Jericó, les recomiendo que lo lean, incluso Guillermo Lora siempre afirmaba de que él era un escritor muy olvidado. De esa manera podemos ver que el tono editorial, vamos a la tercera parte, en el Claridad es conservador, poético, moralista a su sentido y elitista de la aristocracia. En Argos es progresista, científico, por el mismo hecho del ámbito industrial que se realizaba en la ciudad de Oruro, era desafiante y pragmático de la praxis, ¿no? En el enfoque temático, en realidad los artículos más que todo eran poesías, eran líricas, romanticismo, la cuestión del indio como un tema de ensayo, pero al ver al indio como un sistema paisajístico. Como alguna vez decía Borda, o bueno, los críticos de arte decían que Guzmán de Hojas veía al indio como parte del paisaje, pero Borda lo estructuraba como una figura humana, que también tenía sentimientos y percepciones. En el caso de Claridad lo veían como un sentido de parte del paisaje rural. En el caso de Argos hubo un enfoque temático con los conflictos obreros, temas de salud pública, los tabúes sexuales, que Enrique Condarco en sus editoriales siempre hablaba de las enfermedades sexuales, y también de su hermano Lisandro Condarco, que fue uno de los primeros, bueno, fue el primero que ha hecho arborizar la ciudad de Oruro, ¿no? En cuanto a la relación con el status quo, fue patrocinada por la élite, en el caso de la ciudad filarmónica, ya desde el conocimiento muy ampliado para esa época. En el caso de Argos fue censurada y difamada por el clero, ¿no? La iglesia siempre estaba ahí, ¿no? Después de los días de los debates decimonónicos, seguía la iglesia imperando, ¿no? Más allá de los debates con algunos escritores, ¿no? Ya, entonces voy a adentrar un poquito más. El altavoz, en el caso de Argos, había algunas secciones, ¿no? Un poquito de algún tema. Había mucho, las editoriales denunciaban mucho el conflicto obrero, los debates entre las vanguardias autárquicas, anárquicas, sindicalistas y sociales. Tomo aquí un ejemplo de su sección Problemas Nacionales. Argos no temió denunciar los abusos en los centros mineros, justificar el envío de tropas militares para defender los intereses de la empresa minera de Ayagua, en ese entonces que era empresa dedicada a inversionistas chilenos, ¿no? Un conflicto, se cosita un conflicto entre empresarios y obreros, ricos y pobres, siempre para dar razón a los primeros. O sea, una revista que pulsaba esto, le gustaba generar esta urticaria al Estado, ¿no? Al concepto del gobierno, ¿no? En el caso de igual del tema de medicina, que el doctor Enrique Condarco, como era director e editor, también era una campaña científica sobre enfermedades venéreas, algo que era muy interesante, que en cada número siempre hablaba de alguna enfermedad y cómo lo ocultaba de todo este sistema progresista que lo decía, ¿no? Entonces lideraba una campaña científica sobre enfermedades venéreas, provocando ira en la sociedad pacata, conservadora, muy reaccionaria para esa época, ¿no? Uno fue la civilidad oculta, habla de la prostitución, el libertinaje, reservados por las condiciones de la civilización contemporánea e industrial, la amenaza de las enfermedades venéreas como la sífilis y la gonorrea, sino no los presenta como pecados, sino como calamidades sociales, un pensamiento muy interesante con relación al concepto de contagio moral y contagio no solamente físico, con proyecciones catastróficas para la salud pública, en este caso más que todo en la ciudad de Oruro. Y en el caso de qué decía Argos, que decía en el caso del concepto del editor, ¿no? Intervención del Estado, y se exige primero educación sexual pública, control higiénico, el higienismo sería vigente en esta época, y tenía que ser todo desglosado por el Estado, por el gobierno, ¿no? Y impedir también la censura moral religiosa, ¿no? Entonces había un buen de tabú sobre eso, sobre esto. En el caso de algunos artículos también se habla de entomología, de agronomía, ¿no? Vemos artículos muy raros que Argos manejaba, hablaba mucho de temas como el caso de los áfilos, ¿no? Que eran los piojos, o el caso de las enteritis diarreicas, ¿no? Cómo eran las enfermedades en el ganado. Es una revista muy interesante, muy híbrida, como se le llama. El caso de igual de informes estadísticos era fenomenal porque tiene una miscelánea de temas que uno no puede aburrirse en cada uno, no puede abarcar muchos sistemas para lectura, ¿no?
Entonces Argos incluía diversos cuadros estadísticos sobre consumo y recaudación de impuestos, algo muy raro a partir de estos informes que daban, ¿no? Entonces, volvemos a Claridad, volvía al pasado, poetas como Ricardo Mujía creaban versos dedicados a exaltar el heroísmo, lo que habló Omar anteriormente, a hacer el reconocimiento de héroes, el mito de los héroes, la belleza inmaculada, el nacionalismo clásico. La poesía funcionaba como un jardín espiritual solamente para gente culta y elegida, ¿no? O sea, un poquito más aristocrático. El caso de Argos era un poquito más de combate, ¿no? Mario Nerval y su poema El navío Sante, en este caso, introdujeron un lirismo tenido de tedio urbano, duda y existencialismo materialista, ¿no? Enfermo de tedio, sediento del vino, antes que las sombras desgranen tus días, un fragmento de su poesía, ¿no? Entonces había una diferencia muy abismal y ambas eran contemporáneas. Es lo más interesante, que eran contemporáneas, pero cada ciudad tenía un sistema de lo que entendía por cultura, nación y arte. Aquí vemos el ciclo vital de las ideas. Claridad funcionaba hasta 1949, salía cada mes, luego caía cada 6 meses, era bimestral, semestral, no tenía un orden establecido. Entonces era muy fuerte la época, donde también hasta después de 20 años funcionó, solo hubo 39 o 40 números, si no me recuerdo bien, pero soportó clandestinidades como el conflicto de la ley del Chaco, ¿no? Básicamente ahí no hubo una publicación muy ceñida. El caso de Argos era una vigencia breve pero explosiva, como las dinamitas, como la flecha incendiaria que decía Augusto Céspedes sobre Germán Busch, pero era muy fuerte en el caso de Argos, duró 2 años, hasta hubo 20 números, de 1923 al 25, es decir, al centenario. Sufrió una feroz campaña de desprestigio orquestada por el clero orureño. Sectores conservadores también sintieron el impacto de sus críticas científicas y anticlericales, forzando finalmente su silencio, ¿no? Es así como muchas de las revistas que siempre ahondamos con Omar o Víctor nos cuentan mucho sobre esa falta de conocimientos o el declive efímero de muchas revistas, ¿no? El ecosistema intelectual andino, algo más rapidito, supera la palabra o el verbo preservar, mejor dicho, el arte clásico, de actitud moral y idealismo, ¿no? En el caso de Oruro era cuestionar algunos dogmas, en el caso de higiene, de las enfermedades de la salud pública, confrontar y exigir los derechos de los obreros, los sindicatos y demás. Entonces la síntesis había una modernidad integral, pero no podía entrar Bolivia al siglo XX solo con poemas ni con solo estadísticas, también se quería el definimiento del alma, como el caso de Claridad, o en el caso de Argos, la sanación urgente del cuerpo social y físico, también mental para la ilustración. Juntos formaron una trinchera contra la tiranía y la ignorancia, desde cada punto independiente de la idea, ¿no? Bueno, con eso termino. El peso de la tinta, 100 años de distancia, las páginas amarillentas de Claridad y Argos no son reliquias muertas, son el testimonio vibrante de un país intentando definirse a sí mismo entre el refugio estético de Sucre y el bisturí científico de Oruro. Estas revistas nos recuerdan que el verdadero progreso de la nación se forja inexorablemente en la diversidad de su imprenta, para impedir todo lo que en ciertos momentos pasa, ¿no?, en los conceptos de las élites políticas de cada cierto instante, ¿no? Entonces eso sería de mi parte, más bien muchas gracias, y voy a dar ahora la palestra a Víctor Serrano. Bueno, pues buenas tardes, gracias por asistir, gracias a Omar, a Oscar por invitar aquí a la mesa, grandes amigos que, como decía Omar, nos ha unido, creo, la pasión por las revistas. Y bueno, y yo voy a traer, si bien Omar y Oscar han hablado un poquito iniciando el siglo XIX, yo me voy a ir un poco más adelante, ¿no? Y me voy a ir a los 70 exactamente, analizando los 70, iniciando los 80, con 2 números, bueno, los 2 únicos números de esta revista, que es Trasluz, no sé si la han escuchado. No es una revista muy conocida justamente porque solo han salido 2 números, sin embargo, el calibre de los que escribían ahí era muy relevante, ¿no? Teníamos como directores René Vascopé, Jaime Liscaus, estaba también en Garantia, pero escribía Luis Espinal, o sea, era una revista muy, muy rica en lo que significaban los escritores que tenían, ¿no? Entonces, la idea que tengo para hacer es presentar la revista como valor bibliográfico y el lugar que tiene en la historia de la revistería boliviana, tomando en cuenta también la época que, si tomamos en cuenta 76 y 77, 78, que se ve el segundo número, estábamos en plena dictadura, ¿no? Entonces ese contexto social también es importante para la revista, cuya razón
terminó bruscamente es porque justamente todo el consejo editorial, supongamos, lo pongamos así, salió o estuvieron exiliados o estuvieron perseguidos. Entonces, los dos números que aquí conservo, no sé si pueden ver, son estos dos numeritos, los dos únicos números que salieron, pero las dos portadas son ilustraciones de Edgar Arandia. Entonces, permiten reconstruir rasgos de la cultura literaria y editorial boliviana de los años 70, ¿no? Como les comentaba anteriormente, el contexto histórico es muy importante. Se vivía plena dictadura, especialmente para los de este consejo editorial, que era, como les comentaba, mayormente activistas políticos. Entonces había poco movimiento editorial, no había mucha circulación de libros, no había, específicamente ellos indican, ¿no?, cuando se escribe el prólogo del primer número, que se les es bien complicado también por motivos económicos, ¿no? Entonces es un contexto muy conflictivo. Entonces la red de autores que integran Trasluz forma una red cultural, ¿no? Una red cultural que, si uno logra ver los números, es protestante en su mayoría, con mucho contenido de izquierda, justamente por el contexto que les comentaba, ¿no? Y como decía, marca una idea de cultura vinculada con literatura, hay crítica, pero también hay una vinculación de todos estos aspectos con la realidad social que vivíamos en esa época. Entonces, Trasluz, la revista funciona como una revista puente, o sea, une literatura, crítica social, que es lo que les comentaba, cultura popular, porque hay que tomar en cuenta que era una revista destinada más que todo para la izquierda, si se quiere decir así, en esas épocas, y también experimentación gráfica, y justamente por las ilustraciones protestantes también que plasmaba Edgar Arandia en esta revista, ¿no? Entonces, lo que uno permite, digamos, y lo que uno permite observar con Trasluz cuando ve sus páginas es que no solamente es un soporte de textos, ¿no? O sea, va mucho más allá, es una intervención cultural, netamente protestante. Todo el contenido de ambas revistas es netamente contenido protestante de izquierda, ¿no? Entonces, como les comentaba, el contexto de estas dos revistas es precariedad, pero también es una búsqueda de voz propia ante la dictadura de esa época, y también el entusiasmo de estos, en esa época, jóvenes escritores, ¿no? Bueno, el número 1, son dos números, ¿no? El primer número se presentaba como una revista de creación y crítica cultural, y el número 2 amplía el proyecto hacia entrevistas. Hay una realidad regional, específicamente se menciona las comunidades del altiplano, ¿no? Hay un estudio muy extenso en el número 2 de la provincia de Masuyos y su relevancia en las luchas históricas por parte de las poblaciones indígenas, aymaras específicamente, ¿no? Y también hay una reflexión social, especialmente la reflexión social en estos dos casos se puede ver mucho en los textos escritos de Luis Espinal en lo que es cinematografía, ¿no? Bueno, paso al siguiente, que es, como les comentaba, Trasluz nace desde una conciencia de precariedad. Publicar libros y revistas, como ellos mencionan en el prólogo de la primera revista, era difícil, era caro y era bien complicado por el contexto en el que se vivía, ¿no? Especialmente el primer número se puede leer como un testimonio de las condiciones de la edición independiente, falta de recursos, escasos canales de difusión por el contexto en el que se vivía, públicos pequeños y también la necesidad de abrir espacios propios. El segundo número del editorial es un número especial, pero más o menos ya en este número ya va enderezando el camino hacia donde quiere ir la revista, ¿no? Igual en el prólogo se menciona de este número que quiere ser una vía de expresión para la creación artística y la investigación de la realidad boliviana. Sirve de puente para quienes no habían tenido medios de expresión, aparecen nuevos escritores, nuevos autores, y reconoce principalmente una cultura popular nacida de la experiencia, del trabajo, de la vida cotidiana y también de la dictadura que se vivía en esa época, ¿no? El índice del primer número confirma que Trasluz no fue una publicación de un solo género. Reunía literatura,
mayormente por los textos de René Bascopé, que hacía mucha crítica literaria en estas obras. Reunía crítica cinematográfica, que estaba encargado Luis Espinal. Reunía comentarios bibliográficos, que bueno, de eso se encargaba Manuel Vargas principalmente, y apuntes culturales, que había una mezcla de autores, ¿no? Había textos sobre cine, cuentos, no solamente se limitaba a una poesía boliviana, sino había poesía nicaragüense, poesía peruana, siempre poesía protestante, y una sección de libros y apuntes, ¿no? Recomendaciones bibliográficas, si lo quisiéramos poner así. El número 2 ya es un número más ampliado, no se limita solamente a lo que es la crítica, sino que explora mucho más allá, ¿no? Incorpora también relatos, entrevista, poesía, texto social, cartas. Curiosamente hay unas cartas, ¿no? de unos escritores que van hacia la revista Luz, apuntes, libros. Entonces era ya una revista más interesada en la realidad boliviana y no solo en la creación literaria, ¿no? Como les comentaba, bueno, es bien curioso, hay un homenaje muy bonito que aquí les voy a compartir luego. Es un homenaje a Gildaro Antesana, que ya no solo se limita a ello, o sea, ahí te das cuenta que ya no solamente se limitaba a los textos, ¿no? ya va más allá con estos homenajes, cartas, etc. Otro aspecto mucho a relevar de la revista, muy relevante, es la dimensión gráfica, ¿no? Les comentaba antes, no sé si recuerdan, que toda la línea gráfica, las ilustraciones, las realizaba de Aranda. No son un adorno secundario, o sea, no es algo que están ahí de adorno, sino más bien construyen una identidad visual de la revista, trazos expresivos, figuras críticas y un lenguaje que dialoga con el tono de la revista. Aquí Oscar igual ya les mencionaba anteriormente en la portada que mayormente en estas revistas las ilustraciones no están de adorno, ¿no? Como decía Oscar, tienen un mensaje para transmitir. Entonces, la revista, como les comentaba, en el segundo número amplía el mapa de lo literario. Junto al cuento y la poesía aparecen otros personajes como Serfando, aparece Achacachi, aparece estudios sociales acerca de la castaña, el arte popular y otros homenajes, ¿no? Bueno, finalmente, ya para terminar rapidito, han sido 2 números, entre el 76 y el 77 son los 2 únicos números que salen por el contexto histórico que vivíamos, pero son 2 números bien relevantes, ¿no? Finalmente, unos aportes que nos muestra Trasluz es que muestra la fragilidad de la edición independiente en Bolivia, especialmente con lo que son las revistas, ¿no? Poca cantidad de números y poca circulación, pero también sirve para recuperar la memoria cultural de una cierta época. Finalmente, para terminar, no debe verse como una curiosidad aislada todo lo que es revistería, lo diría en sí, sino también ver desde un punto histórico y lo que ha significado para Bolivia desde las publicaciones, ¿no? Creo que ahí faltan varios estudios, pero creo que con lo que ha expuesto hoy día Oscar y Omar nos podemos quedar con esto que a mí me parece muy lindo, ¿no? La idea está, que Trasluz y todas las revistas en Bolivia no demuestran que también las revistas pueden hacer un archivo decisivo, y creo que, como decía Omar, ya para terminar esta idea y la exposición, es hora de dar lugar a las publicaciones de las revistas, ¿no? Trabajar en digitalización, hacer más investigaciones acerca de este tema, y bueno, y esperemos que también los que estén aquí les interese el tema y puedan colaborar con eso, ¿no? Muchas gracias por asistir. Bien, damos por finalizado esta charla, que tal vez algún día siempre queremos que haya una feria nacional de revistas, ¿no? Al igual que hay una feria internacional del libro, una feria internacional de revistas, sería una belleza. Los esperamos, muchas gracias por su atención y bueno, agradecer a Omar, a Víctor, sus investigaciones, aportes contagian el proyecto, como dice el demonio de las revistas, el mosquito, esa picazón que siempre tenemos, ¿no? Así que gracias y hasta otra ocasión. Acá después.